continuando con la serie del Dios que cumple sus promesas, ya terminando hoy, si Dios lo permite, con el capítulo 8, recordemos solamente como manera introductoria que el pueblo de Dios había pasado por una experiencia desalentadora, la cual había llevado al desánimo a todo el pueblo, tanto a Josué como al resto del pueblo. Pero después de haber tratado el pecado de Acán y haber quitado el anatema de medio del pueblo, Dios, como hemos visto el domingo pasado, vuelve a habitar en medio de ellos. Vimos cómo esa comunión entre Dios y los israelitas había sido restaurada. Y ahora, en esa reconciliación, Dios siguió obrando. No solamente es que vino a habitar en ellos, sino que también Dios animaba a Josué a seguir adelante. Recuerden estas palabras: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Con esta garantía de que Dios les daría la victoria, vimos que el pueblo de Israel avanzó. Estos hombres de guerra junto con Josué avanzaron contra Ai y la tomaron. Y una vez más, hermanos, el pueblo de Israel estaba viendo con sus ojos que Dios cumple con sus promesas. Pero también vimos que en esta nueva oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo, el pueblo estaba más atento ahora a la voz de Dios. Y también les puso esa disposición a cumplir la voluntad de su Dios. Y también, ¿para qué? ¿Para qué estaban atentos? ¿Por qué debían estar atentos? Porque ellos no debían llevarse el crédito de la victoria. Aunque ellos fueron los que pelearon y conquistaron la tierra, esa conquista solamente fue posible por el poder de la palabra de Dios. Dios había dicho: yo les he entregado en tus manos, y Dios les había dado la estrategia. Esa estrategia dio resultados. El pueblo de Ai había caído en las manos de los israelitas, pero no fue por la cantidad de gente, ni por el poderío, ni por la sabiduría, sino porque Dios le había dado en sus manos. Entonces, eso lo vimos el domingo pasado. La victoria no fue, aunque fueron ellos los participantes, fue la garantía de Dios. Fue porque Dios había dicho que ellos iban a vencer. Continuando con esto, hoy obviamente titulado lo mismo que el domingo pasado, la comunión restablecida, segunda parte, ¿sí? Es la segunda parte de lo que empezamos a ver el domingo pasado. El pueblo nuevamente estaba experimentando las bendiciones por seguir la voz de su Dios. Estaban viendo los resultados de estar en comunión con Él. Ahora ellos estaban disfrutando de esta victoria que habían conseguido contra los de Ai, y estaban también disfrutando del botín de guerra que Dios les había dado en esta ocasión, porque en la anterior ocasión contra Jericó el botín le pertenecía a Dios, pero en esta ocasión Dios le había dado incluso el botín de guerra para que el pueblo disfrutara. Obviamente, después de haber vencido, haber derrotado a los de Ai, ellos ahora, después de haber pasado de un momento de lamento, desánimo, desconcierto, ahora el pueblo de Dios estaba en la condición de una celebración, de un entusiasmo para poder seguir adelante contra el resto de los pueblos que estaban por su camino. Pero para Josué, hermanos, para Josué, esta experiencia no debía terminar simplemente en una celebración de victoria, porque el capítulo 8, hermanos, empieza con el capítulo 8 empieza con la iniciativa de Dios en animar a Josué y al pueblo para atacar a Ai. O sea, nosotros hemos leído el principio del capítulo 8, dice: Jehová dijo a Dios. El capítulo 8 empieza con Jehová, y Josué entiende que si esto fue una iniciativa de Dios, debía también culminar con Jehová. Debía también enseñar al pueblo que lo que empieza con Dios debe terminar con Dios.
Y es por eso que Josué es movido a guiar al pueblo, no dice, están entusiasmados, vayamos al otro. No, esperen. Josué es movido a guiar al pueblo a la gratitud y a la adoración hacia Dios. Y surge en él incluso una mayor responsabilidad, no solamente de animar, sino que el pueblo vuelva a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que veremos en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Josué quiere guiar al pueblo a que se acerque a Dios, a que paren y puedan acercarse a Dios porque la victoria se les había dado Él. No se olviden, mientras nos vamos metiendo en el final de esta historia, no se olviden, hermanos, lo que aprendimos hasta ahora. En el capítulo 7 aprendimos cómo es que el pecado actúa. Hemos visto el patrón que siempre sigue siempre el mismo patrón. Ahora tampoco debemos olvidar el patrón que sigue el estar en comunión con Dios. Ya vimos el patrón, no lo vamos a repasar, pero sigue un patrón y siempre es lo mismo en la época de Josué y en nuestra época. Si no lo escucharon, escuchen las prédicas anteriores del capítulo 7. Pero ahora hemos visto que la reconciliación con Dios, la comunión con Dios también sigue un patrón y debemos aprender a verlo. Debemos aprender el patrón del pecado para nosotros evitarlo o tratar el pecado, pero también debemos aprender el patrón de la comunión con Dios. ¿Para qué? Para examinar nuestros corazones, nuestra actitud hacia Dios y cómo es que nosotros estamos viviendo esa comunión con Dios. Es importante que estos dos patrones sigan en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, porque una u otra nos va a hablar de nuestra condición delante de Dios. Entonces no se olviden, hermanos, que este patrón debe seguir cuando Dios está en comunión con su pueblo y ellos lo obedecen. Él les asegura su presencia en medio de ellos. Eso ya lo hemos visto. Cuando el pueblo está en comunión con Dios y está dispuestos a escuchar con sinceridad su palabra, Él les provee dirección. Cuando tenemos comunión con Dios, Él nos provee entusiasmo y motivación para avanzar hacia la victoria. Él produce, como dice en el Nuevo Testamento, el querer como el hacer por su buena voluntad. Como verán, hermanos, en la comunión con Dios hasta ahora, todo empieza con Él. Todo viene de Él. Él nos anima, Él nos guía, Él nos da la victoria, Él nos garantiza su presencia. Él, cuando está en comunión con Dios, todo viene de Él para nosotros poder verlo en nuestro cotidiano vivir. Ellos lo estaban experimentando. Todo proviene de Él. Y hoy continuamos con ese patrón. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, experimenta la comunión con Dios y ve el cumplimiento de su palabra, de la palabra de Dios en sus vidas, Él, nuevamente, Él va a guiar sus corazones a la gratitud y a la adoración hacia Dios. ¿Cuándo? Cuando el pueblo experimenta la palabra de Dios en sus vidas. Y el primer punto entonces que vamos a ver hoy es gratitud y adoración a Dios. Leamos juntos entonces el capítulo 8, versículo 30 y 31. Dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Hermanos, vamos a descuartizar, si se puede decir, vamos a separar varios términos acá para entender por qué
en este acto Josué y el pueblo van a expresar gratitud y adoración a Dios. Vemos ahí que Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, la victoria contra Ai había empezado con Dios, con la iniciativa de Dios. Y entonces Josué entiende que la alabanza, la gloria y el honor debía ser dado a Dios. Y Josué, hermanos, recuerda lo que Moisés había indicado antes de que ellos incluso pasaran el Jordán. Él había dicho que iban a poseer la tierra, pero cuando lo hagan, debían consagrarse a Dios, adorarle y alegrarse delante de Él. Ustedes eso lo van a poder ver en lo que es Deuteronomio, porque es justo antes de pasar a la tierra prometida. Entonces, él recuerda, mientras los ojos de Josué veían la victoria contra Ai, y Josué tenía la lanza apuntando contra Ai, está viendo él la victoria. Él está en ese momento incluso en su corazón lleno de gratitud y alabanza hacia Dios. Y esa experiencia que él estaba viviendo, esa experiencia personal, lo mueve a animar al pueblo a que puedan juntos adorar a Dios conforme lo que Dios había escrito, había dejado escrito por medio de Moisés. Él va a guiar al pueblo a una adoración, pero no a una adoración desordenada, no a una adoración de que como se le ocurra a cada uno, sino los guía a una adoración según lo establecido por Dios en su ley. En su ley. Pero esa motivación de adoración, de gratitud y de animar al pueblo surge, hermanos, de lo que vivieron. Ellos, Dios les dijo, vayan, yo los voy a entregar en sus manos. Ellos fueron y lo hicieron. Esa experiencia vivida con Dios, la palabra de Dios haciéndose real en sus vidas, movió a Josué a esto y animar al pueblo. Por eso dice incluso en Deuteronomio capítulo 27, porque esto es algo que ya Moisés había dicho. Dios ya le había encargado esto a Moisés. En capítulo 27, versículos 5 al 7 dice, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios. Altar de piedras, no alzarás sobre... altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocaustos a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta? Josué ya estaba ahí cuando Moisés estaba escribiendo y estaba hablándole esto al pueblo. O sea, Moisés ya había dicho que Dios iba a cumplir sus promesas con su pueblo. Y el pueblo debía mantenerse en esa comunión siguiendo la palabra de Dios. Entonces, el altar y los sacrificios de paz eran símbolos de una consagración hacia Dios, pero también de una gratitud y adoración que era acompañado por una alegre celebración, y te alegrarás, dice, delante de Jehová. Ellos estaban celebrando, debían estar ahí alegres, agradecidos a Dios. Ellos estaban gozando, estaban disfrutando de esa comunión con Dios, pero Dios ya había dicho que eso iba a suceder. Se cumplió en sus vidas, hermanos. Y al ver Josué que todo esto se está haciendo real, que la palabra de Dios realmente es verdadera y que Dios cumple sus promesas, hizo que su corazón se llene de gratitud. Y entiendo, hermanos, que todo aquel que ve la mano poderosa de Dios obrar en su favor es movido a la gratitud, a la alabanza y a la adoración al Dios que cumple sus promesas. Y lo estamos viendo en este relato. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel pasan
saliendo, habiendo sido liberados de Egipto, pasan por el mar y el mar se abre y de repente pasan en tierra en seco, por tierra. Cuando pasan del otro lado y ven que el mar se cierra y que los jinetes de Faraón, todo lo que estaban siguiendo quedan bajo el agua, ¿qué produjo en Moisés y en su hermana todo eso que ellos vieron con sus ojos? Alabanza, alabanza, adoración a Dios. Lo mismo está sucediendo acá. Josué está recordando lo que Moisés había dicho. Y ahora Dios le había dicho, vayan y van a tener la victoria porque yo estaré con ustedes, vayan. Y Josué le está viendo, hermanos. Entonces esa experiencia lo está llevando a ¿qué? A adorar a Dios. Josué edificó un altar delante de todo el pueblo. Él presentó sacrificios como una expresión de gratitud y adoración del pueblo hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la victoria. Es por eso que un hermano dice al respecto, el corazón agradecido siempre desea hacer algo visible para dar a conocer la gratitud de su corazón. Fin de la cita. Un corazón agradecido. Alguien que realmente está experimentando la palabra de Dios en su vida, va a hacer algo para mostrar su gratitud a Dios. Ahora tenemos que detenernos un ratito para ver una pequeña dificultad del texto, porque el pasaje dice que Josué edificó un altar a Jehová Dios en el monte Ebal. Y más adelante en el versículo 33 habla de otro monte que es el monte de Gerizim. Bueno, acá, hermanos, nos encontramos con un pequeño inconveniente, ya que si nosotros leemos así de corrido, pareciera que Israel apenas conquista Ai e inmediatamente construye el altar y presentan los sacrificios, etc. Todo lo que hicieron ahí parece inmediatamente a lo que sucedió contra Ai. Podríamos incluso imaginar que al hacer esto, inmediatamente pareciera que estos dos montes estaban ahí pegados contra Ai. Y el texto guarda silencio en un aspecto, y ese silencio ha llevado, hago esta mención porque lo más probable es que si ustedes escudriñan y van a ir a ver comentarios y esto, se van a encontrar con distintos comentarios con respecto a este pasaje. Muchas suposiciones, y no quiero decir que sean malas en sí mismas, sino que suposiciones porque el texto guarda un silencio. Nosotros vemos en el texto solamente esto, que levantaron un altar en estos lugares, pero el texto no nos dice, por ejemplo, que el pueblo tuvo que viajar. No nos dice dónde se encontraban exactamente esos lugares o qué distancia tenían. Y podemos entender efectivamente que el pueblo de Israel había salido de Gilgal, donde ellos estaban acampando, y caminaron hasta el monte Elab y Gerizim. ¿Por qué? Porque la palabra dice que presentaron el sacrificio y el altar en ese lugar. Y el problema que se presenta es que la distancia entre esos dos montes y Ai era de unos 50 kilómetros más o menos, y con la multitud que era el pueblo de Israel, posiblemente tardaron unos 2 o 3 días en llegar a esos dos montes. Como el texto no dice que se trasladaron, como el texto no dice que viajaron, como el texto no dice que después de a los 2, 3 días presentaron el altar, entonces en esa lectura de corrida pareciera que es inmediatamente. Entonces, ¿por qué esta acotación? Como para que tengan un entendimiento de que posiblemente no haya sido inmediatamente, sino que Josué tuvo que mover a todo el pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque
Si bien el texto no nos los dice, no habla acerca de este movimiento, para Josué, hermanos, en este contexto de lo que está viviendo el pueblo, era sumamente importante que se haga estos sacrificios y el altar, que se haga donde Dios había dicho que se hiciera. ¿Por qué era importante en este contexto? ¿Por qué Josué está interesado de que el pueblo experimente esto y que se haga donde Dios había dicho? Para que todos aprendan la necesidad de obedecer los mandamientos de Dios sin excusa. Sin excusa. Y si tuvieron que caminar 2 o 3 días, que la caminen. ¿Por qué? Porque no podían ellos decir, no, pero Josué, está bien, sí, estamos agradecidos a Dios por lo que Él hizo, pero es muy lejos. Tenemos nuestros hijos, tenemos nuestras cosas, ¿cómo las vamos a dejar? No, es muy lejos. Ellos debían obedecer a Dios sin excusa. Ellos debían ir y congregarse en el lugar donde Josué les estaba indicando. Josué, no, Dios les había dicho que en ese lugar el pueblo debía congregarse y debía levantar un altar y debía presentar sacrificios. Lo vimos en Deuteronomio. Entonces, Dios había dicho eso. Entonces, el interés de Josué es que ellos puedan obedecer a Dios sin ninguna excusa, hermanos. Que no tengan excusa por la distancia, por las complicaciones que podía llevar ese viaje. Pero también, porque recuerden, Josué en este contexto había experimentado la desobediencia a la palabra de Dios por medio de Acán. Entonces él se asegura que todo el pueblo vaya, todo el pueblo esté en ese lugar donde Dios había establecido. Ahora, cuando leemos ahí un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, este altar, hermanos, evidentemente, Josué lo está haciendo con una intención. Él está obedeciendo a Dios con una intención. Y Dios había dejado todas estas instrucciones con una intención. Entonces, cuando Josué está levantando este altar, tiene la intención de que todo Israel, por eso los movió de un lado hasta este lugar, todo Israel debía ver a Dios en todo el acto de adoración y gratitud que estaba haciendo en este lugar. O sea, todo debía apuntar hacia Dios. ¿Por qué? Porque la victoria empezó con Dios y debía terminar con una adoración hacia Dios. Todo debía apuntar hacia Dios. Esta victoria solamente fue posible por Él. Hermanos, entonces la gloria y la alabanza le pertenecía solamente a Dios. Entonces, ¿por qué las piedras sin labrar? Porque esas piedras debían ser naturales, sin una intervención humana. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que no digan, mira qué lindo tallado que hizo este hombre. No. Naturalmente debía ser presentado de esta forma para que sean piedras que Dios había creado, y si vamos a darle una adoración a Dios, tenía que ser sin intervención de los hombres. Entonces presentan ahí, y debían ser esas piedras que Dios había creado para que Dios sea adorado conforme lo que Él había establecido. Y dice ahí también que ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Obviamente se está refiriendo a todo lo que ya Dios había establecido. Por ejemplo, el holocausto, según Levítico 1, era la ofrenda de un animal o de animales quemados, que significaba el reconocimiento y la confesión de pecados, aceptando que la pena de muerte por causa del pecado quedaba de una manera simbólica cumplida en la vida del animal. Obviamente ese acto era algo como para aplacar momentáneamente la ira de Dios. Dios estaba ahí
derramando su ira sobre el animal, y los hombres debían tener la esperanza y la fe de que el Señor aceptaría el holocausto como expiación por el pecado. Todo eso ustedes lo ven en Levítico. O sea que esos sacrificios o esos holocaustos simbolizaban también la consagración total de Israel hacia Dios. Ellos estaban depositando sus vidas a Dios delante de esto. Y las ofrendas de paz, lo mismo, tenían una intención. Según Levítico 7, del 11 al 12, vemos que esas ofrendas eran ofrendas de acción de gracias. Por eso es que el pueblo estaba con gratitud ahí. Léanlo en sus casas, no lo vamos a leer por razones de tiempo. Entonces estas ofrendas de paz eran presentadas a Dios por la bondad que Dios había manifestado sobre ellos, en un reconocimiento de que Dios era misericordioso y perdonador. Entonces, todo esto que está sucediendo ahí nos hace ver que la obediencia, hermanos, empieza en el interior del corazón desde la experiencia vivida con Dios. Ellos debían hacer esto, pero ellos lo hacen desde una motivación correcta. Lo hacen después de haber experimentado el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de la palabra de Dios en sus vidas. Desde esa experiencia ellos están haciendo esto. O sea, en este relato estamos viendo corazones de hombres y de mujeres que se gozan de la comunión con su Dios, con todo lo que ellos habían experimentado, y entonces de forma de expresar su gratitud y su adoración, lo hacen por medio de estos elementos, tanto el altar, los holocaustos, las ofrendas de paz. Ellos están manifestando gratitud, adoración y una sumisión a la voluntad de Dios. Hermanos, es por eso que es importante que nosotros veamos el patrón. Si bien hay cosas que estoy explicando acerca de lo que es el contexto, debemos ver el patrón de estar en comunión con Dios. La comunión con Dios movió a estos hombres a ver y experimentar la palabra de Dios que habían oído en cumplimiento a sus vidas. Esa comunión con Dios produjo victoria, esa comunión con Dios produjo que ellos experimenten la verdad de Dios, la palabra de Dios, y eran movidos a la gratitud y a la adoración a Dios y a una sumisión a su voluntad. Porque ellos lo estaban experimentando, hermanos. Ellos fueron movidos por Dios. Acuérdense, relato anterior, actuaron sin Dios, pérdida, desánimo, desaliento, confusión, muerte, muchas cosas malas. Actúan con Dios y ellos ven cómo Dios merece la gloria y la alabanza de su pueblo. Hermanos, ¿qué podemos nosotros, aparte de lo que ya estamos aprendiendo del texto, qué podemos nosotros trasladar a nuestros días? ¿Cómo podemos nosotros aprender sobre todo esto y aplicarlo? También, hermanos, como en el capítulo 7 hemos visto el patrón, el pecado empieza en el interior y se hace visible al tomar lo que se había codiciado. ¿Recuerdan? El pecado no empezó cuando Acán tomó, el pecado empezó cuando él lo vio y dijo, wow, quiero esto, y después vemos todo el desastre que pasó. Lo mismo pasa, hermanos, lo mismo pasa con la gratitud y la adoración. Empieza en el corazón y se exterioriza por medio de vidas transformadas que aborrecen el pecado, anhelan y buscan permanecer en comunión con Dios por medio de Cristo. Hermanos, así como el pecado empieza en el interior, así también nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud
tiene que empezar adentro. Para que salga de una forma genuina desde lo que hemos experimentado en Cristo. Hermanos, como he dicho al principio, tenemos motivos de adoración, tenemos motivos de gratitud. Por tanto, uno que ha nacido de nuevo, uno que tuvo su encuentro con el Salvador, uno que dice adorar a Dios, debe llevar una vida de agradecimiento y adoración. ¿Por qué? Porque lo que sucede internamente se va a hacer visible por fuera. Entonces, hermano, hermana, tu comunión con Dios se va a ver. Porque no hay posibilidad alguna que los que son de Dios no sean transformados por esa comunión con Dios, o que permanezcan igual que antes. No hay ninguna posibilidad, porque la presencia de Dios produce alabanza, produce gratitud. La presencia de Dios y la obra de Dios produce eso para con nosotros y para con Dios. Entonces, hermanos, van a ser movidos a la gratitud y a la adoración, no solo por la victoria de salvación que hemos tenido en el pasado con Cristo. Ya eso de por sí es mucho, ya eso debe de llevarnos a una constante gratitud y adoración. Hemos sido salvados de pura gracia. Ustedes no merecían que Cristo muriera, Él murió. Ya esa obra de por sí debe transformar toda su esencia, toda su vida. Pero no solamente eso, sino que, ya con eso tenemos de sobra. Pero Dios no solamente quiere que vivamos de recuerdos, sino que nosotros experimentemos sus bondades y sus victorias todos los días mientras que Cristo venga. ¿Para qué? Para que todos los días tengamos motivos de gratitud. Por eso su palabra dice que las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Y cada vez que abramos nuestros ojos, entonces debemos abrirlas en gratitud y adoración hacia nuestro Dios, porque Dios quiere que experimenten todos los días sus bondades, sus victorias. Hermanos, no pueden decir que adoran a Dios y no llevar una vida de adoración. No hay posibilidad, porque si nuestra vida está en medio de una adoración a Dios, una comunión con Dios, pero nuestra vida externa, ustedes pueden decir, no, pastor, yo en mi casa adoro a Dios, en mi casa, en mi intimidad, yo busco a Dios, pero después externamente no se ve. Eso no tiene, ahí se produce un cortocircuito. No puede ser que la adoración a Dios en el corazón no se pueda ver. Nosotros estamos viendo esto que pasó en el Antiguo Testamento. Si bien es una sombra de lo que va a suceder en los corazones regenerados, entonces de todas formas se tiene que ver. Corazones que se han encontrado con Dios van a notarse, van a verse, la transformación se va a hacer visible. Ni siquiera tengo que mostrar, no, se va a ver, hermanos, porque el poder de la unión con Cristo se va a manifestar de una u otra manera. Y en la semana, mientras meditaba esto, en un momento estaba mi esposa viendo un video de una predicación de Paul Washer, y él decía esto. Quiero nombrarlo así parafraseando, porque la historia de él es por ahí un poco más largo, pero él en esa historia que él está contando dice que, o sea, parafraseando, ¿no? Porque él cuenta de Henry Tolopilo, si viene, llega tarde, ¿por qué llegó tarde? Bueno, él está contando eso, pero la idea de lo que él está diciendo es que una persona que tuvo un choque con un camión grande a una velocidad considerable, no puede presentarse delante de nosotros sin ninguna evidencia de lo que pasó. ¿Por qué? Porque alguien que choca con un camión gigante, o un camión, no, gigante no, un camión grande, y a una velocidad, no puede salir sin ningún rasguño. ¿Por qué dice eso él? Porque si alguien se presenta diciendo, yo tuve un choque frontal con un camión a tal velocidad, y no te pasó nada,
como que no, como o está mintiendo o algo está mal ahí. Y él sigue diciendo, el que tiene un encuentro con el Dios grande no puede permanecer igual. Debe haber evidencias de su encuentro con Dios. Nadie que esté disfrutando o está en comunión con Dios puede permanecer de la misma forma, porque nuestro Dios es un Dios grande, poderoso, un Dios vivo que hace que nuestros corazones se llenen de gratitud y alabanza hacia nuestro Dios por sus obras, pero no puede permanecer de la misma forma, hermanos. No puede permanecer. No debe ser igual. Y entonces deben saber, hermanos y hermanas, que nuestra comunión con Dios se va a ver. Y ustedes muchas veces lo habrán notado, o sea, cuando han pasado días sin estar en esa comunión, cómo ustedes reaccionan, cómo ustedes son propensos a enojarse, cómo son propensos a buscar sus propias iniciativas. Somos propensos a muchas cosas cuando no estamos en comunión con Dios. Pero ustedes también habrán notado que cuando esa comunión con Dios y ese disfrute de esa comunión con Dios está, nuestro anhelo es hacer lo que Dios quiere. Nuestro anhelo es poder seguir la voluntad de Dios. Es verdad, en el camino podemos nosotros pecar, pero aún así nuestra comunión con Dios hace que nosotros nos dolamos por ese pecado y podamos confesar. Pero esa comunión se va a notar. Y entonces, obviamente esto me debe llevar a hablarle a aquellas personas que hoy en día no han tenido su encuentro con Dios. Porque evidentemente, ya sea que sea niño o grande y joven, si no ha tenido ese encuentro con este Dios grande por medio de Jesucristo, niño, niña, joven, entonces seguís en tu misma condición. No ha habido ninguna transformación, no ha habido salvación en tu vida. Y eso, ¿cuándo se produce la salvación? ¿Cuándo se produce ese encuentro con Dios? Cuando reconoces tus pecados, te arrepentís de ellos y te refugias en Cristo. Cuando pones tu mirada en aquel que murió en el Calvario, en aquel que dio su vida por vos, amigo, amiga, niño, grande. La única forma de ser transformada tu vida y tener un corazón nuevo que se deleita y que busca a Dios es que te encuentres con Cristo. Y Cristo dijo que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a justos. ¿Hay algún justo? No. Entonces está diciendo, yo no he venido a buscar a aquellos que se creen justos, porque de eso sí hay muchos. Muchos creen que no necesitan. Es más, si no te acercas a Cristo, niño, joven y grande, no lo estás diciendo con tus palabras. No lo vas a decir con tus palabras. Pero ¿saben qué? Si no te acercas a Cristo, si no venís a Él en arrepentimiento y fe, aunque no lo digas con tu boca, lo que estás diciendo, no necesito a Cristo. Yo estoy sano, yo estoy bien. Porque Jesús dice, yo no vine a buscar en aquellos que se creen sanos, aquellos que creen que están bien. Vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. Él vino a salvarlos. Amigos, Él vino a salvarlos. Y si vos no venís a Cristo en arrepentimiento y fe, le estás diciendo, no te necesito. Así como estoy bien. Y estás equivocado porque todos estamos mal, todos estamos en pecado. Entonces estás en pecado, eres un pecador, eres una pecadora y necesitas encontrarte con Cristo para que tu vida y tus pecados te sean perdonados. Él tiene poder para salvarte y perdonarte, amigo, amiga. Tus pecados pueden ser perdonados porque Él es fiel y Él dijo que puede hacerlo. Debes creer en Él, venir a Él en arrepentimiento y fe.
Y como dije, hermanos, todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, de alguna manera tiene un valor espiritual para con nosotros. Porque alguno podrá pensar que hemos leído acerca de los holocaustos y del altar. Entonces, pastor, entonces nosotros tenemos que levantar un altar también como en el pasado. Porque la Biblia dice que debemos seguir toda la voluntad de Dios. Debemos presentar sacrificios. Es verdad que debemos hacer toda la voluntad de Dios. Y todo lo que está escrito en el pasado es una sombra, es un tipo de las cosas espirituales que nosotros debíamos experimentar. Y entonces no necesitamos levantar un altar ni hacer sacrificios, hermanos, porque Dios, por medio de Cristo, ya hizo de ustedes piedras vivas. Ya no necesitan presentar un altar de piedra. Ustedes son esas piedras. Y saben que esas piedras, los cristianos, tampoco son labrados por hombres. Porque no es voluntad, no es la voluntad. No, ustedes no son piedras vivas por voluntad de hombre o por voluntad de sangre. O sea, ustedes no son piedras vivas por la voluntad de ustedes ni de nadie. Ustedes son piedras vivas por la voluntad de Dios. Dios hizo su obra en ustedes. Por eso ustedes pueden llevar alabanza y gloria a Dios. Y en cuanto a los sacrificios, tampoco deben presentar sacrificios, holocaustos de paz. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Cordero, que justo hoy, nuestro Cordero Pascual. Cristo es ese sacrificio, ese holocausto que trae paz para con Dios. Cristo, hermanos, Cristo es aquel que fue sacrificado, Él es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados y nos dio la victoria sobre el pecado. Pero ustedes ahora, como piedras vivas, o como dice Pedro, como piedras vivas, en la primera carta de Pedro 2:5 dice, ofrezcan sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O como dice Pablo en Romanos 12, por aquellas experiencias vividas, por aquellas misericordias de Dios que habían experimentado los cristianos, dice, por las misericordias de Dios podemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Ya no tenemos que hacer lo mismo que en el Antiguo Testamento porque Cristo ya lo completó todo. Pero ahora nosotros como piedras vivas podemos llevar alabanza y gloria y podemos presentar estos sacrificios espirituales, las cuales Dios acepta, no por nosotros, sino por medio de Cristo. Nosotros ahora podemos presentarnos como sacrificios vivos, ya no muertos, vivos, porque ya uno murió. Ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios como sacrificios vivos, para consagrarnos a Él en gratitud, en alabanza por las misericordias de Dios. En otras palabras, hermano, hermana, tu vida perdonada y rescatada por el sacrificio de Cristo debería estar lleno de gratitud y adoración hacia Dios. Y si no lo está, deberías meditar en lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque esto no es posible si tu mirada no está en Él. O sea, vos no vas a poder dar algo que no tenés, y si no hay gratitud en vos, no le vas a poder dar gratitud. Yo no te lo puedo dar, ningún hermano te lo puede dar. Solamente es Dios el que da todas estas cosas. Dios es el que nos anima, Dios es el que nos motiva y Dios es el que nos lleva a la gratitud. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos llenarnos de gratitud? ¿Cómo nosotros podemos llenarnos de alabanza a Dios? Hermano, hermana, debes escuchar la palabra de Dios y dejarte guiar por su Espíritu Santo. Hermano, hermana, debes recordar algo. ¿Qué es lo que Cristo hizo en tu favor? ¿Qué es lo que Cristo hizo en tu favor?
Y si no lo recordás, déjame recordarte, porque yo no te puedo dar nada, lo único que puedo hacer es recordarte lo que Cristo hizo. Él se entregó por vos en esa cruz. Él te dio identidad. Por Él, hermano, hermana, eres llamado hija o hijo de Dios. Él, hermanos, Él resucitó para garantizarte salvación y vida eterna. Él te dio de su Espíritu, Él envió al Espíritu Santo para que estés en comunión con Él. Y Él produce en vos el perseverar hasta el fin. Hermanos, todas estas verdades que Dios dejó escrito en su palabra deben ser motivos para que tu corazón se llene de gratitud y adoración hacia Dios. ¿Y cómo es una persona? ¿Cómo se ve una persona que adora y está en gratitud a Dios? Hermanos, una persona que se ve en una constante adoración es una persona que en todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios, ya sea que coma o que beba o haga cualquier cosa. Obviamente no va a vivir de una manera perfecta mientras esté en este cuerpo. Pero sí va a buscar ser guiado por la palabra de Dios y por su Espíritu. Incluso cuando peca, va a refugiarse en Cristo. Ayer hablábamos sobre esto. Hermanos, puede ser que nos esté costando mucho, pero no porque Cristo no pueda ayudarnos, es porque posiblemente estemos descuidando nuestra mirada del Señor. Posiblemente vos puedas decir, no, me cuesta perdonar. Recordá cómo Cristo te perdonó. Me cuesta mucho amar a mis hermanos. Recordá cómo Cristo te amó. Me cuesta estar y sacrificarme por mis hermanos. Me cuesta estar entre ellos. Recordá cómo Cristo tuvo que dejar su trono para venir y estar con nosotros. Cuando nosotros empezamos a ver a Cristo, su obra, todo lo que Él hizo por nosotros, eso va a repercutir en nosotros para la alabanza, gloria hacia Dios, pero en medio de nosotros. Lo vamos a poder ver. Pero bien, el patrón continúa. Y ya me estoy atrasando nuevamente. Cuando Dios está en comunión con su pueblo y el pueblo obedece su palabra, Él los conduce a leer o a escuchar aún más la palabra escrita. El segundo punto es la palabra de Dios en medio del pueblo. Acá vamos a ir un poco más rápido. Leamos el versículo 32 en adelante. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Entonces, evidentemente Josué escribió sobre estas piedras una copia de la ley de Moisés. Como Josué, hermanos, estaba siguiendo las instrucciones de Dios, podemos nosotros concluir que estas piedras fueron cubiertas de cal y la ley fue escrita sobre ellas. ¿Y cómo podemos concluir en esto? Lean por favor después en sus casas si pueden para entender bien este contexto de lo que está sucediendo acá. Lean todo el capítulo 27 de Deuteronomio y por lo menos más de la mitad de lo que es el capítulo 28 de Deuteronomio. Háganlo en sus casas. No lo podemos leer acá por razones de tiempo, pero lo que está sucediendo acá es una obediencia a ese capítulo 27 y 28. Ahí les dice el Señor que esas piedras debían ser blanqueadas para poder escribir sobre ellas la ley. Tampoco ahora podemos nosotros ver que no se especifica qué ley
fue escrita sobre estas piedras y por eso también se presentan varias alternativas, pero lo cierto es que Josué quería que todo el pueblo, todo Israel, incluso los extranjeros como los naturales, las mujeres y los niños, como un acto de adoración, escuchen la ley, escuchen la palabra de Dios. Y ahí dice que también los sacerdotes que estaban ahí llevaban el arca del pacto. Esto nos enseña, hermanos, que todo el pueblo estaba preparado para honrar a Dios. ¿Por qué? Porque la presencia del arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. O sea, todos estaban delante de Dios para adorar a Dios y para escuchar su palabra. Y es por eso que debían atender y debía hacerse todo con mucho cuidado y en el orden según lo que Dios había establecido. Y dice ahí que la mitad estaba de un lado y la mitad del otro. Y lo mismo pasa, ustedes lo van a leer en Deuteronomio capítulo 7. Moisés había dicho en ese momento que las 6 tribus de Israel debían estar de un lado del monte y las otras 6 del otro lado. Y una de ellas debía pronunciar las bendiciones sobre la obediencia y las otras 6 debían pronunciar las maldiciones sobre la desobediencia. Y ustedes van a leer ahí que cuando las maldiciones y las bendiciones eran leídas, el pueblo respondía de una manera, con su voz, respondía amén. Amén. Hermanos, en este contexto el pueblo estaba consciente de que Dios realmente cumple sus promesas, tanto de bendición como de maldición. Ellos lo habían experimentado. Ellos lo estaban experimentando todas estas cosas. Versículo 34, 35 dice: después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué Josué no hubiese leer delante. Y eso que dormí bien, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Incluso me parece que en la misma forma me equivoqué al principio. Voy a tener que cambiar de anteojos. Hermanos, recuerden, ellos habían entrado a la victoria y a este monte podrían haber ido solamente los hombres de guerra, los levitas o incluso los representantes de cada nación, de cada tribu, mejor dicho. Pero hermanos, como todo el pueblo se había entristecido, todo el pueblo debía disfrutar de esa victoria y todo el pueblo debía estar agradecido y adorar a Dios. Y es por eso que Josué prefiere llevar a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que experimenten todas estas cosas. Todos debían estar agradecidos y adorarlo, incluso las mujeres y los niños y los extranjeros que moraban entre ellos. Pero también todos ellos, a todos les debía quedar grabado este momento. Dios ahora estaba con ellos y ellos estaban disfrutando de la bendición de Dios y que esa comunión con Dios se mantenía por la obediencia a su palabra. Por esto era necesario que se expongan todos a la palabra de Dios. Todos debían estar escuchando las bendiciones y las maldiciones. Todos ellos debían estar dispuestos a seguir a su Dios. Un hermano dice al respecto: ser del pueblo de Dios y objeto de sus bendiciones no era algo de poca importancia. La vida del israelita debía desarrollarse en un ambiente en el que la presencia de Dios y su palabra fuese una realidad vivencial y no solo intelectual para ellos. En otras palabras, todos estaban presentes ahí para que vean que ellos habían experimentado la palabra de Dios y que si ellos se disponían a seguir su instrucción, iban a continuar experimentándolo. Josué no los
congregó en un lugar para simplemente informarles, sino para que todos sean conscientes de que la palabra de Dios se hizo real en medio de ellos. Conclusión: cuando la relación con Dios, este es el patrón, cuando la relación con Dios es restablecida o estamos en comunión con Dios, tenemos ánimos para seguir, tenemos la guía de Dios y experimentamos sus victorias y disfrutamos de sus bendiciones. Hay gratitud, hay adoración, hay un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios y una urgencia de conocer y dar a conocer la palabra de Dios como lo hizo Josué. Ese es el patrón que debemos nosotros experimentar, porque nosotros estamos en comunión con Dios. Si hay algo de ese patrón que está faltando en tu vida, debes orar a Dios y debes procurar hacerlo conforme a lo que Dios ha establecido, no conforme a tu propio criterio. Entonces, hermanos, podemos entender por este último relato, por este segundo punto, que la palabra de Dios es sumamente necesaria para estar en comunión con Dios. La palabra de Dios. Y uno podrá decir, sí, también la oración, sí, pero nosotros aprendemos de la oración por la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces la oración y la palabra de Dios es sumamente importante para nosotros estar en comunión con Dios. Y es por eso que, hermano o hermana, debes exponerte intencionalmente a la palabra de Dios. Ya sea en tu casa, al leer la Biblia, debes ser intencional en querer conocer al Dios de las Escrituras. Y también en las reuniones de la iglesia, cuando te congregas, debes estar atento a escuchar la palabra de Dios, debes estar atento a escuchar la voz de Dios, ya sea quien predique. Pero como hemos visto, hermanos, la motivación surge de estar experimentando la palabra de Dios en sus vidas. Hermanos, si la Biblia no se está haciendo real en ustedes, no van a tener ninguna motivación para leerla, ni mucho menos para obedecerla. Pero ojo, no es porque la palabra de Dios no funcione, es que posiblemente vos no estés conectando la palabra de Dios con tu vida. Debes ser consciente todos los días, conectar la palabra de Dios a tu vida en todo lo que estás haciendo. Sí, pero cuando voy a trabajar, sí, cuando vas a trabajar también, porque dice la Biblia que cuando trabajes no lo hagas para los hombres, hazlo para Dios. Conecta la palabra de Dios en todo lo que estás haciendo. Y si se está produciendo cortocircuito, entonces arrepentite, porque evidentemente hay algo que no está de acorde a la palabra de Dios. Pero debes conectar, debes ser consciente, debes exponerte a la palabra de Dios en cada momento. La palabra de Dios funciona, hermanos. No es un libro que simplemente, no es un libro más. Está la voluntad y la palabra de Dios. Su voz está ahí, y como habrán escuchado desde Génesis capítulo 1, el Señor dijo, se haga la luz y se hizo. La palabra de Dios tiene poder, no falla, pero debes estar conectando constantemente tu vida diaria, lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, tiene que estar acorde a la palabra de Dios. Hermano, hermana, no podés decir con tu boca que la palabra de Dios es eficaz y suficiente y no estar leyendo ni mucho menos meditando en ella de día y de noche, como dice su palabra. Debes exponerte a ella. Entonces no podemos decir sola escritura si ni siquiera pasamos tiempo con la escritura. Hermanos, la palabra de Dios es importante. Un hermano dice al respecto, la palabra de Dios debe ser leída y enseñada en la iglesia. Nada debe dejar de enseñarse de ella a la congregación. La única manera de mantener una vida correcta es la obediencia a la palabra. La obediencia está ligada con el conocimiento de la misma. Todo avivamiento se produce por la palabra de Dios aplicada a la vida por el Espíritu Santo. La mayor necesidad en la iglesia es la enseñanza sistemática de la Escritura. Hermanos, uno puede decir, ay, yo quisiera ser avivada, o yo quisiera ser avivado. No va a pasar eso sin la palabra de Dios.
porque el Espíritu de Dios aplica la palabra a nuestros corazones y nosotros podemos querer tener un avivamiento brusco de la noche a la mañana. ¿Dios lo puede producir? Sí, pero todos los días puede estar siendo avivado por la palabra de Dios aplicada a tu corazón por el Espíritu Santo. Deben aplicar la palabra de Dios, hermanos. Y es por eso que incluso entendiendo Pablo esta importancia de que la palabra de Dios esté en la iglesia, le dijo a Timoteo en su segunda carta, en capítulo 4, versículo 1, le dijo a Pablo a Timoteo: te encarezco, te ruego, te suplico, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo podríamos hacer eso si ni siquiera nosotros capaz tenemos la palabra? Tenemos que tener la palabra de Dios. Por eso esta iglesia ha rogado a todos ustedes, todos los que están acá son testigos, que desde el pastor y que los hermanos les hemos pedido, lean toda la Escritura. Toda la Escritura. No lean simplemente para informarse de doctrina. Lean la Escritura para conocer a su Dios. Conozcan a su Dios, a su Creador y a aquel que Él ha enviado. Vayan a la Escritura todos los días. Todos los días. Terminaron una vez, empiecen de nuevo. Terminaron 2 veces, sigan de nuevo. Hasta que mueran, ustedes tienen que estar leyendo la palabra de Dios. Y así podemos animar a otros con la palabra de Dios, no con nuestras suposiciones, no con lo que a mí me parece que vos podés. No, la palabra de Dios dice esto, hermano, enseña con toda paciencia y doctrina. Démosle la palabra de Dios a nuestros hermanos, porque nuestros hermanos, incluso su pastor, el pastor que está acá parado, necesita de la palabra de Dios y necesita que ustedes también me la recuerden. Hermanos, Dios, por medio de Cristo, nos dio un nuevo corazón. Estoy parafraseando Ezequiel, capítulo 36. Dios nos dio un nuevo corazón. Dios quitó ese corazón de piedra, puso su espíritu en nosotros y lo hizo precisamente ¿para qué? Para enseñarnos su palabra y ayudarnos a ponerlo por obra. Él no solamente quiere informarnos, Él quiere que nosotros lo pongamos por obra. Y en Ezequiel dice, y Él les enseñará a andar en sus estatutos y en sus ordenanzas. En otras palabras, hermanos, por el Espíritu Santo, ustedes están preparados y capacitados para obedecer a la palabra de Dios. Muchas veces podemos decir, en las circunstancias en las que vivimos, en momentos difíciles o en decisiones que tomar, pastor o hermanos, sinceramente no quiero hacerlo con mis fuerzas, no quiero hacerlo a mi manera. Esas palabras parecen sinceras, parecen espirituales, no quiero hacerlo con mis fuerzas, no quiero hacerlo a mi manera. Pero hermano, hermana, si lo que estás haciendo no está acorde a la palabra de Dios, lo estás haciendo a tu manera y lo estás haciendo con tus fuerzas. Entonces debes asegurarte que lo que hagas o lo que dejes de hacer sea que esté cercano a la palabra de Dios. Es verdad que posiblemente hay cosas que por ahí no lo lleguemos a entender en un momento de nuestra vida, pero busquemos consejo, busquemos que lo que hagamos esté lo más cercano posible a la palabra de Dios en aquellas cosas que no son tan claras, pero en las que son claras, hermanos, el Señor mismo dice en Deuteronomio, hay cosas que son secretas y le pertenecen a Dios, pero las que nos son reveladas, las que las podemos entender claramente, son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que estemos informados. ¿Para qué? Dice Deuteronomio. ¿Quién se la sabe de memoria? Gracias, hermano. Para que las pongamos por obra. Necesitamos la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas, tanto hombres como mujeres. Nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan la palabra de Dios, pero no solamente informada, sino experimentada. Que nosotros les seamos de ejemplo a ellos de que la palabra de Dios es real y que realmente nos va transformando cada vez que nos exponemos a ella. Hermano, hermana, para terminar el capítulo 8, Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Podés confiar en su palabra. Podés confiar en sus promesas. Él nunca te va a fallar. Ni mucho menos Él va a cambiar de lo que Él dijo.
Todos nosotros podemos confiar en Él. Todo lo que necesitamos está en su palabra. Y todo lo que tenemos y lo que somos proviene de Él. Hermano, hermana, Él cuida, Él guía, Él anima, Él corrige a sus hijos por medio de su palabra, y el Espíritu Santo da testimonio porque Él aplica a tu corazón y Él aplica a tu espíritu la palabra de Dios. Por eso podés decir con tu boca que la palabra de Dios es verdad e infalible. ¿Por qué? Porque realmente así lo entendemos por el Espíritu Santo. Entonces, Iglesia Cristiana de la Gracia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que nuestros corazones se rindan a Él en adoración y alabanza por lo que Él hizo, y la palabra de Dios more en nosotros, para nosotros permanecer en comunión con Él.